amigos, bienvenidos a una edición más de La Semana en Enlace. Roberto Romero e Isabela María Sosuaga, pues muy contentos de darles la bienvenida en este resumen semanal que hemos preparado de las cosas más destacadas ocurridas a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. Roberto. ¿Cómo estás, Isabela? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues estamos aquí para hacer otro resumen, ¿no?, de la segunda emisión, ahora de otros temas que han estado bastante fuertes durante toda la semana. Ha habido mucha información, tanto a nivel internacional como nacional, incluso local, que la verdad, pues 30 minutos son poco tiempo, pero vamos a tratar de abarcarlos todos para que usted quede bien informado. Efectivamente. ¿Te parece si iniciamos? Claro. ¿Qué te parece si empezamos con una noticia que pues cimbró el mundo, la diplomacia internacional a inicios de la semana, cuando Donald Trump firmó lo que es el decreto de reconocimiento de soberanía por parte de Israel de los Altos del Golán, ¿no? Una noticia que verdaderamente generó disgusto en la mayor parte del mundo árabe, por supuesto Rusia, China, Siria, porque Siria es dueña de esos territorios. Sin embargo, desde 1967 forman parte de los territorios ocupados de Israel en esa zona. Entonces, yo creo que el haber tomado esa decisión, el llevar a cabo esa medida, puede generar definitivamente pues más calentamiento bélico de lo que ya existe en esa zona, y esperemos que no nos lleve a una guerra todavía más seria. Es sumamente preocupante lo que hizo Estados Unidos en esta semana. Sí, es muy peligroso, sobre todo porque recuerden que los Altos del Golán es prácticamente la barrera natural que hay entre los territorios árabes completamente y lo que es el territorio que está ocupando ahorita el Estado de Israel, que sabemos se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente al terminar este conflicto se le dieron tierras precisamente a los israelitas porque habían sido un estado que había estado cautivo de los nazis y que había tenido muchos problemas, había sufrido mucho, y después pues le dieron estos territorios, pero obviamente los árabes nunca aceptaron la creación del Estado de Israel, y de ahí surgieron muchos conflictos que terminaron pues precisamente en la creación de la Franja de Gaza, que está ocupada precisamente por los árabes, y por del otro lado están los israelitas. Y la verdad es que lo que está sucediendo, la verdad es que yo creo que puede ser un preámbulo, si no se controla por la vía diplomática, puede ser de un conflicto internacional de muy grande envergadura. Efectivamente, y desafortunadamente durante esta semana Israel pues ya está echando adelante todo lo que es preparativos para una guerra. A principios de la semana hubo algunos disparos de cohetes que cayeron en algunas casas del lado israelí, resultaron personas heridas, y justamente por esto es que Estados Unidos, que Donald Trump declara la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Claro, es una cuestión coincidental si se quiere, aprovechó el momento, pero ya Israel está llevando a cabo todos los preparativos para empezar a construir en los Altos del Golán. Y además está movilizando todo lo que son sus tropas para una posible guerra o posible enfrentamiento con lo que es la fracción palestina, ¿no?, que está en la Franja de Gaza, que ya sabemos cómo terminó la última vez, cómo terminó esa guerra en Gaza. Fue verdaderamente desastrosa para los palestinos. Esperemos que, como dices, todo esto se contenga, porque están todos los elementos para que se genere una guerra que puede ser peligrosa, no solo para la región, para el mundo entero. Así es, y bueno, obviamente con la política tan desatinada en materia internacional que tiene Donald Trump, lo único que está haciendo es precisamente que este conflicto pues suba de nivel. Esperemos de verdad que los israelitas tengan conciencia de lo peligroso que es este juego, y que en las elecciones pues lo piensen antes de ver quién va a quedar, porque vienen elecciones en Israel y pues obviamente puede reelegirse nuevamente Netanyahu, y pues finalmente ha sido un representante que ha optado por ser beligerante y de buscar conflicto con la Franja de Gaza, argumentando por supuesto que los miembros árabes son los que los han provocado. Sin embargo, no ha sido muy político, siempre se ha ido más bien por la respuesta bélica. Entonces ahí sí esperemos que conforme pase el tiempo, los israelitas al momento de las elecciones tomen en cuenta este peligro.
Habrá que ver, es un momento histórico muy importante para la región y para Israel en este momento. Y hablando de momentos históricos, ¿qué te parece lo que vivimos en esta semana con la publicación finalmente del reporte de la investigación de Robert Mueller con respecto a si hubo o no hubo colusión por parte del equipo de campaña de Donald Trump y el mismo Donald Trump con Rusia? Finalmente, un súper esperado informe en el que, si bien no se culpó a Donald Trump de haber sido partícipe de alguna colusión, ¿verdad?, con Rusia, tampoco se le exoneró, ¿no? Entonces, a estas alturas, Donald Trump lo celebró por todo lo grande porque pues no se le encontró culpable. Aunque sí hay un cargo que todavía pudiese establecérsele, que es el de obstrucción de la justicia, y ese es un cargo serio, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, yo creo que si bien es cierto, es una batalla que gana Donald Trump, pero no se ha terminado la guerra porque hay muchas cosas que pueden empezar a salir derivados de este resultado preliminar de lo que fueron resultado final de lo que dice el fiscal Mueller. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que, pues, yo considero que también es una estrategia, de alguna otra manera, de parte del fiscal, para dar paso a nuevas investigaciones. Y finalmente, al decir que no tiene nada que ver con la cuestión de la trama rusa, pero sí en la manera en cómo se manejó el manejo de la información, como dices, la obstrucción de la justicia, es algo que a final de cuentas puede llegar, si se maneja de cierta forma, podría llegar incluso a sancionar al presidente, que lo llevaría incluso a descartarlo para una reelección en un momento dado, si se considera grave la manera en cómo operó Donald Trump para obstruir, y para eso tienen ya las piezas. Recuerden que ya están sentenciados y confesos algunas personas, y estas personas podrían ser las cuñas que hagan que, pues de alguna otra manera, si bien es cierto, Donald Trump va a seguir en la presidencia, ya no va a haber problema de eso, de que si fue legítima o no la llegada a su presidencia, sí en la manera en cómo operó y cómo ha hecho, porque se le puede hacer un cargo después de abuso de autoridad o algo así, en donde precisamente la obstrucción de la justicia sea el tema central. Entonces, finalmente se gana la batalla, pero no la guerra. Hay que estar muy pendientes de lo que puede pasar. Finalmente, los demócratas van a estar muy pendientes de eso, porque si no capitalizan esta situación y no se sigue, pues obviamente Donald Trump es alguien que sale fortalecido y que puede reelegirse y que precisamente está haciendo todo lo necesario ahorita para empezar su camino a la reelección. Efectivamente, como bien dices, algo pasó. Ahí sucedió algo, ¿correcto? Porque ya hay personas que han sido encontradas culpables de mentir, de sí tener nexos con Rusia, como por ejemplo su consejero y su abogado personal, ¿verdad? Que ya fue sentenciado prácticamente a 4 y tantos años de cárcel, 4 años y unos meses de cárcel, Cohen, y entre él otras personas más. Ya son varias las personas que fueron encontradas culpables dentro de esta investigación del fiscal Robert Mueller. Entonces, de que sucedió algo, sí sucedió algo, y fueron personas cercanas a Donald Trump. Que no fue él, ok, no fue él. Sin embargo, como bien dice Roberto, esta no es la única investigación. Miren, en este momento, aparte de esa investigación que ya se acaba de cerrar por parte del fiscal Mueller, se le está investigando a Donald Trump por violación de leyes federales de financiamiento de campaña. Esto lo está haciendo la oficina del fiscal del Distrito de Sur de Nueva York. También se le está investigando cuál es el papel de Donald Trump en silenciar a la exmodelo de Playboy, Karen McDowell, y la actriz de películas para adultos Stormy Daniels por pagos ocultos que dijo que no había hecho y a la hora de la hora sí los hizo. Financiamiento durante la inauguración, las actividades precisamente de otro de sus cercanos, Paul Manafort, también encontrado culpable, ¿correcto? Entonces hay muchas otras investigaciones paralelas, independientemente de la investigación del Congreso, y de que los demócratas exigen que este reporte del fiscal Mueller se publique por completo, cosa que los republicanos están tratando de detener. Uno quisiera saber por qué, ¿no? Si el presidente salió exonerado, ¿por qué no podemos leer toda la investigación? Sí, lo que pasa es que seguramente ahí están diciendo estos temas que estás ahorita nombrando, por supuesto que son motivos
porque mentirle a la justicia estadounidense pues es algo muy grave, y sobre todo para alguien que busca una reelección, podría incluso sacarlo de la boleta electoral. Por eso es que todavía está bajo reserva toda esta situación, es una parte nada más, claro. Y van a seguir saliendo más cosas, entonces yo creo que todavía hay mucho tiempo, hay que esperar, hay que ir viendo cómo se va resolviendo estos casos. De manera paralela, también volvemos a la diplomacia estadounidense y a lo que está sucediendo en el cono sur de nuestro continente, ¿no? La presencia en esta semana de rusos militares en Venezuela. Definitivamente todo el mundo quedó totalmente sorprendido ante la presencia de aviones, y cuando aterrizaron, ¿verdad?, en el aeropuerto de Maiquetía, aviones con cerca de 100 soldados rusos, presuntamente dentro de la Constitución y dentro de un convenio de intercambio militar entre ambas naciones. Sin embargo, esto es una situación que Estados Unidos ha denunciado no de su gusto para nada, y porque ya sabemos que lo que es el hemisferio occidental, o sea, este lado del mundo, según Estados Unidos, está bajo su influencia, ¿no? Está bajo la influencia del capitalismo, la influencia de Estados Unidos, y no le ha parecido para nada que hayan llegado militares rusos a Venezuela. Entonces, ese es otro caldo de cultivo para otro conflicto, que ese sí nos podría tocar, porque está un poquito más cerca, ¿no? De donde y de que si hay un conflicto en esa región del mundo, por supuesto México va a tener que entrar, al menos en la cuestión diplomática, porque se va a tener que pronunciar a favor o en contra de algún grupo. Va a tener que decidir, claro. Y definitivamente, pues es algo que Andrés Manuel López Obrador pues no quiere, no le conviene, porque obviamente quiere estar bien con melón como con sandía, porque a final de cuentas es simpatizante de la izquierda, es un hecho, pero por otro lado, como lo acaba de decir esta semana, quiere estar bien con el vecino del norte. Entonces vamos a ver hasta dónde puede aguantar este juego, pero si sube el nivel de conflicto en Venezuela, por supuesto que México va a tener que ser uno de los países que va a tener que pronunciarse, y sobre todo porque pues en un conflicto armado, si es que se da, pues tiene que haber bandos. Y como México forma parte de muchos de acuerdos internacionales, entre esos el Grupo de Lima, exacto, pues tendrá que definirse en la cuestión diplomática. Y bueno, es preocupante que Rusia haya llegado a estos militares, porque para empezar son militares que de alguna otra manera están capacitados para el manejo de ciertas armas, de ciertas situaciones en conflictos sociales de esa situación. Y por supuesto la vocera de Moscú dijo que ellos no iban a hacer nada pues en cuestiones militares, iban nada más para hacer asesoramiento. De todas maneras, pues obviamente, ¿a qué van a asesorar? Pues al manejo de los armamentos que han llegado a Venezuela. Recordemos que los aviones Tupolev que llegaron supersónicos, que llegaron hace apenas 15 días, 20 días por ahí, que todo el mundo se sorprendió porque ni siquiera los vieron llegar, ya cuando vieron ya estaban ahí. Ya estaban en la pista. Y acusaban que habían violado el espacio aéreo de no sé cuántos países. Bueno, estos aviones son bombarderos, es decir, tienen la capacidad incluso de llevar armas nucleares. Incluso por eso creen que estaban abasteciendo a Venezuela de cierto armamento hablamos de misiles, de misiles de última generación o diseñados especialmente para este tipo de cuestiones. Entonces no sabemos qué está pasando en Venezuela por ese lado, no sabemos exactamente qué función van a tener esos soldados rusos. Definitivamente es una mala señal, definitivamente es una forma de subir también el índice bélico que pueda suceder en un momento dado. Ya vimos que también está trabajando Maduro del lado diplomático, también está trabajando ya dentro del gobierno con ahora nombrar a Guaidó, deshabilitarlo por 15 años. 15 años, sí. Entonces, todo lo que se está haciendo Maduro es cerrar la pinza a Guaidó, pero por el otro lado, con la visita de la esposa de Guaidó a Donald Trump, a la Casa Blanca, pues definitivamente fue para recibir el espaldarazo de Donald Trump y el apoyo, porque él también ya declaró que pues está preparado para lo que sea, para lo que venga. Efectivamente, ahí le preguntaron justo, ¿verdad?, en esa visita, pues ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a suceder con la presencia de rusos? Porque lo primero que dijo fue, los rusos tienen que salir de Venezuela, punto.
Y pues cuando se le preguntó, bueno, ¿y si no quieren? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Entonces, pues Donald Trump dijo, todas las opciones están sobre la mesa. En ese sentido, pues son todas las opciones, queda sumamente claro. Suponemos que habrá fuertes intercambios diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia. Muy interesante que se hayan arriesgado los rusos a llegar hasta Venezuela, ¿correcto? Mandar sus aviones. Y esto de alguna manera nos indica que la situación en Venezuela y los países vecinos es una situación seria, independientemente de la migración de nuestros hermanos venezolanos hacia los países vecinos, de la situación de la crisis social, política, económica que existe en ese país. También hay una situación que puede llegar a poner en riesgo la paz y la estabilidad social de esa región y por supuesto también de todo el continente. Hay que estar muy pendientes de qué es lo que va a hacer Rusia, qué van a hacer todos los actores involucrados para ver hacia dónde se va a resolver este conflicto que cada día se antoja más y más complejo y por supuesto más y más peligroso. Así es. Bueno, ¿qué te parece si pasamos ya a otro tema? Vamos rápido porque si el tiempo apremia. Lo del Brexit, ese tema que es sumamente importante sobre todo para toda la economía de Europa y sobre todo para el futuro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, como ya habíamos dicho, el hecho de que salga un miembro tan importante como es el Reino Unido pone el camino finalmente para otros países que de alguna otra manera han, dentro de su política, algunas facciones de sus propios gobiernos han buscado salirse de la Unión Europea porque argumentan que no les ha beneficiado en nada. Por ejemplo, hay mucha gente de países como Italia, países como Grecia, sobre todo esos países más hacia lo que es Asia, más encaminado a Medio Oriente, son países que de alguna otra manera no han recibido o sienten que no han recibido grandes beneficios por parte de la Unión Europea. Entonces, ellos están muy atentos de lo que vaya a pasar en Reino Unido y por supuesto es muy, muy complejo lo que está sucediendo porque a final de cuentas hay legisladores, de la Cámara de los Comunes, dentro del Parlamento inglés, que definitivamente no hay manera de que retomen eso. Y hay gente, la sociedad como tal londinense y del Reino Unido, hay muchos que también insisten en que se haga ya rápido la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hay manifestaciones, o sea, es a lo mejor de repente para que más o menos vayamos entendiendo lo complejo que es el hecho de que salga el Reino Unido de la Unión Europea, es sobre todo en cuestión de seguridad. Sí. ¿No? Porque no solo económico, porque de economía por supuesto, ya habíamos hablado de que finalmente los habitantes del Reino Unido ya no van a poder salir y entrar a Europa como lo venían haciendo, de una manera de tránsito libre. Ahora van a tener que incluso en algunos lugares presentar visa para poder ingresar. Eso económicamente es un problema también porque muchas personas del Reino Unido pues trabajan dentro de la Unión Europea. Y pues desafortunadamente muchos de sus empleos pueden estar en riesgo. Eso de entrada. Segundo, lo que decía de la seguridad es de que ahora dicen cómo vamos a protegernos en esa región. Porque recuerden que el Reino Unido es la entrada de lo que es todo el Mar del Norte y llegada hasta el Báltico. Entonces, ese tipo de rutas que son finalmente estratégicas, pues ahora van a estar, ¿cómo las van a controlar? Va a haber aduanas, cómo se va a hacer el tránsito de los barcos por esas regiones, en el Canal de la Mancha, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, en Gibraltar, ¿no? Que con la Unión Europea, España y Gibraltar pues pasaban prácticamente sin ningún problema. Ahora, siendo un territorio controlado por el Reino Unido y España, miembro de la Unión Europea, ¿cómo van a hacer ese libre tránsito? ¿Y qué decir de Irlanda? Todos esos puntos estaban contenidos dentro del acuerdo del Brexit que negoció Theresa May y que negoció el Jean-Claude Juncker de la Unión Europea. Correcto, el acuerdo estaba hecho. Desafortunadamente el acuerdo ha sido votado 3 veces en negativo.
O sea, lo han rechazado 3 veces. El último, y ahora sí que era la última oportunidad para que el acuerdo pasara. Recientemente, este pasado viernes, fue rechazado igual por una amplia mayoría. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué sucede? Bueno, pues sencillamente ahora Gran Bretaña tiene hasta el 12 de abril para informar a la Unión Europea qué piensa hacer, qué va a hacer. Solo hay de 3 sopas. La primera, o cancela el Brexit. La segunda, pedir una postergación mayor, que ya Europa le dijo que no. Y la tercera, llevar a cabo el Brexit sin un acuerdo, que yo considero no es lo deseable, pero es hacia donde va, porque de entrada el Parlamento inglés dice que no se va a cancelar la votación que se hizo, que es un hecho que van a salir de la Unión Europea. Por otro lado, la Unión Europea ya cerró la otra puerta, dice que no más postergaciones, ese es el límite, y si no salen, sin acuerdo. Entonces, y Theresa May está prácticamente en la tablita, ya está fuera, prácticamente fuera del Parlamento inglés, y entonces, pues nada más hay que esperar a que se dé el tiempo, ojalá sea el suficiente para llegar a un acuerdo, por lo menos, para que esta salida del Reino Unido de la Unión Europea sea lo menos traumática posible, sí, claro, y sobre todo para que no golpee los mercados internacionales, porque eso también ese es el temor internacional. La economía mundial, ¿qué va a pasar con un Brexit sin acuerdo? Bueno, vamos a seguir muy pendientes porque, estamos a 10 días prácticamente, 10-12 días de que Gran Bretaña informe qué es lo que va a pasar en este sentido. ¿Y qué te parece si nos vamos rápidamente a un tema que nos afecta a nosotros los mexicanos, ¿no? Resulta que Trump, como ya se sintió fortalecido con la publicación de la investigación del fiscal Robert Mueller, diciendo que no cometió ningún delito, entonces ahora volvió de nuevo a su estrategia anterior de campaña, haciendo de México su elemento principal, la migración. Entonces ya empezaron las críticas duras, las críticas ácidas en contra de lo que México está haciendo y no está haciendo para permitir o no permitir todas estas caravanas de centroamericanos que se están dirigiendo hacia el norte. Y bueno, pues ya llegó con, la última fue la amenaza de que esta próxima semana, si México no hace algo para detener esa gente que va hacia el norte, pues va a cerrar la frontera, que es su frontera sur, frontera norte para nosotros, o en su totalidad o en partes importantes de la frontera, ¿no? Por supuesto, con todo lo que esto traería. No sabemos si sí lo va a hacer o no lo va a hacer, ya ha amenazado en esto varias veces, pero hay que considerar que el hombre se juega la reelección en esta ocasión, que ahora es el presidente de Estados Unidos y que es muy posible que lo haga, ¿eh? Sí, hay una cuestión que yo creo que México va a ser decisivo en la manera en cómo maneje esta situación. ¿Por qué? Porque si México, yo creo que hasta ahorita va bien librado, parece algo hasta de risa de repente, podría haber sido en otros tiempos donde había presidencialismo como tal, ahora que lo hay pero disfrazado, o sea, con la consulta popular, lo que hizo López Obrador para ver qué iba a hacer con referentes, si contestaba o no contestaba las amenazas de Donald Trump, y la gente en el evento que estuvo le dijeron que no, entonces él dijo no. Finalmente es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque finalmente, como dicen, las amenazas de Trump son como las llamadas a misa. Si les pones mucha atención, sí te puede afectar. Recuerden que Donald Trump todo lo hace mediático. Los medios de comunicación es la forma en cómo él saca partido para que tenga más seguidores, para que la gente lo siga, para crear polémica. En cambio, si pasa algo inadvertido, si dice, si el lunes cierra la frontera, nadie le dice nada. No creo que Donald Trump sea lo suficientemente inocente como para cerrar una frontera así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los más radicales dirían que bueno, por supuesto que toda la gente que vive en la franja fronteriza estaría protestando porque finalmente perderían ambos lados, perderían miles de millones de dólares. Terrible. O sea, es una cuestión, es una frontera gigantesca, es de las más grandes del mundo que hay y de las más activas que hay. Entonces, no es solo frontera México, sino es la manera de cómo llegan de la forma terrestre muchas cosas que vienen desde otros países, de Centroamérica, Sudamérica. Algunos llegan por barco, pero aún así, la frontera norte es una frontera de muchos millones de dólares. Entonces,
cerrarla no es tan fácil, y sobre todo porque hay muchos norteamericanos, muchos estadounidenses que todos los días pasan a México para comprar muchos insumos que ellos tienen, sobre todo y medicamentos. Muchísimos y por otro mexicanos lado, que muchos van mexicanos exactamente a lo pasan, mismo y a dejar dólares de aquel lado de la frontera. Exacto, ¿no? es una cuestión, digamos, simbiótica, que si se cierra, pues obviamente la cuestión económica sería el primer problema. Mira, a mí algo que me llamó mucho la atención y creo que es una decisión interesante es que López Obrador dijo que México está comprometido a frenar la migración, pero que finalmente ese es un problema entre Estados Unidos y Centroamérica. Claro, nos tocó, estamos en medio, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que habrá que ver qué sucede con Donald Trump la próxima semana. Si en verdad cierra, si no cierra, y pues vamos a ver cuál va a ser la reacción del gobierno de López Obrador ante la primera crisis diplomática, pues de verdadera sobre todo, envergadura, ¿no? Con el vecino. Las marchas que siguen, las caravanas migrantes que ya están pasando, ahora los cubanos que vienen también. Estos ya estaban aquí, pero se organizaron para ir al norte. Y la madre de todas las marchas, caravanas. Sí, entonces, las caravanas. Eso realmente son temas complicados. Entonces, yo creo que López Obrador no tiene fácil esta cuestión. No Marcelo Ebrard ahí va a tener que efectivamente ver. Vamos a ver la calidad de canciller. De canciller. Esperemos que esté a la altura de este conflicto, que créanme que está muy complicado y es de primer nivel. Y para nosotros de suma importancia. Sí. Y otra cosa que es de suma importancia, y ya vamos cerrando con esto esta edición, ¿verdad? Rápidamente, es lo que la madre naturaleza pues nos está enseñando, que es absolutamente, no sabemos cuándo nos va a sorprender, no sabemos qué es lo que nos va a enseñar en cualquier momento, y esto lo estamos viendo con el volcán Popocatépetl aquí en el centro de México. Sí, ya lleva décadas el volcán activo. Sí. Obviamente, solamente 3 veces a lo largo de toda esta fase eruptiva que ha tenido el volcán en los últimos años, solamente 3 veces se ha subido el semáforo en amarillo fase 3. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que ya están listas las rutas de evacuación, se está movilizando la gente de apoyo para, en un momento dado, si hay mayor contingencia, pues evacuar inmediatamente a todas las personas que viven de las zonas aledañas del cono volcánico. En sí, 12 kilómetros, está ahorita limitado el acceso, y bueno, yo creo que la verdad es que no estamos listos para una contingencia grave. Eso se ha visto porque, para empezar, las carreteras en el lado de Puebla, hablando en específico, la carretera que lleva a San Nicolás de los Ranchos, Santiago Xalitzintla, que es la comunidad más cercana, definitivamente no se puede circular. Condiciones. No tanto por eso, sino también es que hay topes en cada determinado tiempo. Y es muy estrecha. Y es muy estrecha para el volumen de la gente que hay. Que son como 60 y tantos mil, ¿no? Personas, sí, cuando empezó en los años 90 el volcán a subir su actividad, pues finalmente la población era una. Claro. Ahorita ya 20 años después la población ha crecido y las vías siguen siendo las mismas. Del otro lado de San Pedro Benito Juárez, del otro lado hacia Atlisco, también la vía es muy, muy angosta. La verdad, ahí vive más gente también. Hay muchos pueblos que ya son muy poblados y que definitivamente a lo mejor hay muchos que ni siquiera están enterados ni cómo salir y cuál es la ruta más rápida que tienen para evacuar en un momento dado. Estamos entonces justo en el instante en que, de acuerdo a la obligación del gobierno amarillo fase 3, ¿verdad? Es de acercarse a todas esas comunidades y decirles: este es el plan, aquí están las rutas de evacuación, esto es lo que vamos a hacer, también que la gente se prepare. Muy importante, por favor, dentro de las recomendaciones están, cubra todos lo que son donde tiene usted agua, tápelos para que no les caiga la ceniza. Si tienen problemas de respiración, trate de salir con una mascarilla, sobre todo si eventualmente llega a tirar más ceniza. Y de igual forma, almacene suficiente agua, almacene todo lo que vaya a utilizar, tenga sus documentos importantes a la mano, y si tiene animales, diseñe su plan de evacuación. Sí, su plan de evacuación, y si tiene animales, mascotitas, por favor, bajo un techo, cubra su plato de agua para que no les caiga ceniza. Y que hagan un plan de contingencia personal, y también para los animales, que es importante, ¿no? Efectivamente, por favor, para sus mascotas, ténganlos bajo techo, cúbranles lo que es su recipiente de agua, de comida, que no les caiga ceniza, y eventualmente, si ustedes tienen que evacuar,
plan de evacuación absolutamente para todos, para sus animales, si tiene ganado, para sus mascotas, toda, por supuesto, su familia, y llévese sus documentos más importantes. Sí, es bueno, pues hay que estar sobre todo muy bien informados, pendientes de medios de comunicación, de radio, televisión, internet, si usted tiene la posibilidad, y sobre todo bien diseñado un plan personal también para que si en un momento dado hay que evacuar, hay que saber exactamente qué hay, hacia dónde ir y qué hacer. Pues con eso terminamos esta edición de la Semana en Enlace. Esperamos que nos acompañen la próxima semana y pues vamos a ver muchas cosas que están sucediendo. Vamos a seguir pendientes de todo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya tienen nuestras redes sociales, todas nuestras comunicaciones. Enlácese con nosotros, como siempre. Estamos con ustedes siempre para informarles. Roberto. Hasta luego, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.